momento. Qué delicioso volver a compartir contigo, hermano. Hombre, no sabes la felicidad que me da este reintegro a nuestros viernes culturales, a tocar estos temas astrológicos para llenar de significado momentos de vida que como humanos necesitamos no solamente ver las realidades humanas, sino entender qué sentido tienen para mí. Y la astrología es una gran herramienta para ayudarnos a focalizar ese sentido. Y bueno, pues, a ver, primero, la felicidad no se me puede quitar, hermano, porque es que volviste. Entonces, esto es una dicha. Sí, y segundo, pues para hablar uno de los temas de los cuales te he escuchado gran experticia, desde que te conozco hablar de Neptuno, seguramente por tu ascendente pisciano y por un Neptuno también puesto en tu carta. eh, Has hecho todo un trabajo individual, personal, académico, frente a todo lo que tiene que ver con la simbología de Neptuno. Y a mí me causaba mucha curiosidad cuando recién nos conocimos de tú mencionar cómo Neptuno realmente es el que nos corre el velo y nos deja ver una realidad. Yo durante muchos años siempre había visto como al Neptuno nebuloso que con su interacción nos sumía en un hechizo donde no podíamos ver claramente, pero tú me has hecho ver cómo los aspectos de Neptuno realmente lo que hacen es mostrarnos como la belleza y la verdad de la vida, que a veces no es fácil aterrizar y salirnos de un mundo de fantasía, de ilusión y pasar a vivir una realidad tangible. Y por eso, pues Neptuno como planeta transpersonal da todos esos matices y esos énfasis. Algo muy importante para tener en cuenta en esta época que estamos frente a unos aspectos de los transpersonales entre Urano, Neptuno y Plutón, generando lo que se llama una cometa. Durante 6 o 7 años lo vamos a tener muy activa y con mucha más actividad porque cada uno de esos transpersonales está cambiando de signo. Y Neptuno precisamente es el que lidera esa cometa, siendo el ápex de la cometa. Y además, teniendo otro factor muy importante, y es que Neptuno va a entrar en nuevo ciclo. Cada vez que un planeta entra en Aries, hace un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo va a estar acompañado de Saturno. Entonces son una serie de eventos que yo creo que vale la pena hacer en nuestros programas un énfasis en la simbología de Neptuno, porque a Neptuno es muy difícil ponerle palabras. Se le pueden poner más bien imágenes, sensaciones, emociones, poesía, música, pero a veces es muy difícil ponerlo en texto. Y yo creo que hace falta mucho de estos análisis y muchos de estos encuentros para ayudar a rodear de imágenes que nos ayuden a dar sentido a todo este proceso neptuniano, ¿no? Sí, lo que hace Neptuno como, a ver, lo que hacen los transpersonales es jalar a la conciencia personal a tener en cuenta que está integrada en algo más grande. Y en el mundo del yo, en la vivencia que tenemos de nosotros mismos, nos vemos muy cortos, muy limitados. Por ejemplo, asumimos que la única vida que existe es la mía y que la de los demás no existe, cosa que no es real. Los demás también están, y no solamente los humanos, sino los no humanos, ¿no? Los animales, los vegetales, los minerales. Y estos planetas transpersonales lo que hacen Urano, Neptuno y Plutón es rasgarnos el velo del yo. No nos destruyen, pero sí nos obligan de alguna manera a incluir esa otra parte que hemos negado o hemos aislado de nuestra vida o que no conocemos. Y con Neptuno, que nos ayuda sobre todo es abrir el entendimiento desde el corazón, en el sentido puede ser que yo no sepa, pero está ahí, lo siento, es vivo, es algo que no lo conocía, por eso también nos puede ilusionar excesivamente en fantasías que no son reales, porque supongo que son como para mí, como a mí me parece, pero me voy a estrellar. Entonces, Neptuno como el revelador, como el que corre la cortina sobre la pantalla que yo estoy viendo unas realidades viene y me la corre y me dice, hay otras realidades que no estás viendo. Entonces desvela lo que no había visto. Me desengaña a mí como yo, pero de alguna manera me pone a percibir
me guste o no, otras realidades, otras sutilezas, otras formas de vida. En ese sentido, la función de Neptuno es elevarnos, sobre todo darnos cuenta que no estamos solos, sino que tenemos una conexión mucho más amplia, más allá del entendimiento racional. Y puede ser que no nos parezca. Y por eso a nivel social, por ejemplo, en la astrología mundial, puede generar eventos complejos como los que estamos viviendo ahora, donde Neptuno también está asociado, por ejemplo, a las víctimas, a las injusticias, a los desplazados, pero también nos indica que hay una hay una faceta de Neptuno que poco se ha reconocido, que es la función de redimir, porque conocemos la faceta de Neptuno víctima, que es el que se hunde en el dolor, en el sufrimiento, en la impotencia, pero la función de Neptuno realmente es redimir, sacarnos de ahí, convertirnos en una persona que se sanó. Neptuno está asociado a la sanación, a la integración con algo más valioso, eh, más íntegro, porque el dolor que tenemos es el miedo y las heridas que traemos por la no aceptación del cambio de la realidad. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en las parejas, si la persona encontró otra relación, se queda con el resentimiento y Neptuno lo que dice, tiene derecho y tú también tienes derecho a vivir la vida de otra manera y déjese de amargar, sea feliz. Entonces, no, mire que me enteré que anda con otro, otra. Pues sí, tiene derecho a ser feliz y vivir desde otro lugar la vida. Tú tocas ahí una nota clave de Neptuno y es la imagen del Redentor, de la Sí, redención, ¿sí? la redención. La imagen de la redención es algo que debería ser muy interna para encontrar aquellas cosas que me ayudan a hacer un proceso de redimir un pasado doloroso y complejo para salir del modo de victimización. El problema es que como nosotros como seres humanos todo lo necesitamos proyectado afuera, el gran peligro de Neptuno es la proyección de la redención en algo o en alguien. Buscar figuras redentoras, buscar a un Mesías, buscar filosofías redentoras, es un gran Sí. peligro porque muchas veces hechizan, embriagan y hacen que se pierda el camino real de la redención, que es el reencuentro con uno mismo. La figura del redentor que encontramos afuera solamente es una bruma de el trabajo interno e intenso que se debe hacer adentro propio. No están buscando hacia afuera. De pronto lo que se encuentra hacia afuera es solamente un iniciador, un encendido, un estartazo para algo que debe ser un trabajo muy interno. Sí, exactamente, Juan, así como lo describes. Si el redentor está afuera, volvemos otra vez a la víctima, porque precisamente los transpersonales lo que están buscando es que la persona trascienda y deje de buscar soluciones a corto plazo que están en el afuera, que son muletas, pero que no son realmente, no emerge del adentro, de la conciencia adentro. Claro, el mundo de afuera existe y lo que tú dices, necesitamos un estartazo, necesitamos algo que afuera nos sacuda, nos diga si es posible, pero como el niño que acaba de nacer, necesita al papá y a la mamá, sobre todo a la madre, pero no puede vivir 40 años pegado del seno de la madre, porque eso, o del cordón umbilical, eso es temporal, mientras es la muleta, mientras te puedes apoyar bien sobre tus pies y caminar, pero cuando se trasladan estas fuerzas al exterior, por ejemplo, a esperar que un Mesías gobierno o un Mesías religioso o un Mesías pareja o me gané el supernegocio, pues simplemente estamos, ahí está el riesgo de las pruebas de Neptuno y es que el velo es muy delgado y si bien es cierto hay que vivir en esa conexión con el exterior más abarcante, también es cierto que si no hay una conexión interna más profunda, la afuera se diluye. Y buena parte del efecto de Neptuno es disolver capas, como deshacer. Por eso llega un momento donde para la misma persona puede ser un poco confuso o un poco inusual, que dice, yo pensé que esta situación
que llegó a mi vida, cambiaba mi vida. Y empieza a darse cuenta que hay ajustes que no eran tan ideales como lo estaba esperando, que eran más reales, que la gente no era lo que quería, que el paquete trae por fuera es muy bonito el regalo, el papel, pero hay que abrir el paquete a ver qué es lo que lleva por dentro. Y como todo, Neptuno pide renuncia, por ejemplo, no viene gratis, te pide renunciar a una serie de situaciones si realmente quieres vivir en esa sabiduría del amor que tiene que ver Neptuno, con un amor incluyente que no niega el amor personal para nada, pero que te pides que tengas en cuenta que no eres el centro del mundo, sino que a través tuyo circula la energía del amor hacia otros y también de los otros hacia ti, porque Neptuno también tiene que ver, la imagen de Neptuno hacia arriba es recibir, tiene que ver mucho con el recibir y el recibir implica también lo que es, lo que hay y poderlo encajar en el yo personal, porque hay cosas que no puedo recibir solamente porque es Neptuno, porque entonces el amor a la totalidad y aplástese y dese contra el mundo, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos movimientos planetarios, obligan a que tomemos conciencia, por ejemplo, de las víctimas afuera y la víctima adentro. Uno de los rasgos de Neptuno en el aspecto sombra es la confusión, la mala interpretación, la estafa, el engaño que nos pueden hacer en un momento dado o que nos podemos hacer en un momento dado. Realmente más que nos engañen es que nos engañamos y proyectamos afuera la falta de claridad que tenemos, la ponemos en alguien afuera que nos dice algo que a veces estamos sabiendo que no es verdad y le decimos que sí, que está bien, que entonces nos volvemos otra vez el niño pequeñito. Esas fuerzas nos van obligando a mirar, a profundizar, a diluir y a entrar profundamente en una sabiduría mayor. Y nos dice, estás ante algo que no sabes y necesitas prudencia también. Neptuno también, por eso necesitamos con Neptuno algo de Saturno, que es pies en la tierra, porque si no te vuelas al cielo y crees que ya estás volando, y no estás volando, estás con los pies en la tierra todavía. Ahí tú pones una imagen que me parece preciosa para contextualizar eso que estás diciendo, y es la imagen del regalo. Los regalos de Navidad o los regalos de Reyes están envueltos en un papel, mm, y vemos el paquete grande o pequeño y volamos en imaginación, creyendo qué es lo que puede haber allí, ¿sí? Em, Llegues el 24 de diciembre o llegues el 6 de Reyes, necesitamos destapar el regalo, ¿sí? Y destapar el regalo implica que todos los días previos de conexión con el misterio, con la imaginación de lo que probablemente es ese regalo, culmina en destaparlo y generar un proceso de decir, wow, era lo que quería, lo que estaba esperando, o, ah, no, ese no era el color y eso no era el regalo, el juguete que yo estaba esperando, y el proceso de aterrizaje que incluso puede llegar a sentirse uno, me estafaron, mis papás me estafaron, o el niño Dios me estafó, los reyes me estafaron, con lo que me mandaron ahí detrás de ese papel de regalo, ¿sí? Que esto es algo que nos puede pasar, por ejemplo, cuando somos coadictos, cuando tenemos un Neptuno muy elevado en nuestra carta y vivimos de pronto con una pareja en donde es una pareja, por ejemplo, adicta o con situaciones difíciles, y que seguimos viviendo con el regalo tapado, que no nos atrevemos a quitarle el papel de regalo, porque qué peligro que se deshaga la magia que había acá detrás. Y entonces no quiero ver que es un adicto o que es una persona supremamente tóxica para mi vida, o es una persona que no me está aportando lo suficiente, y decido conscientemente dejar el paquete de regalo envuelto. Hasta que llega de pronto Saturno y hace un tránsito encima de Venus o encima de Marte, o encima del propio Saturno, del propio Neptuno natal, y me hace destapar el regalo para ver la realidad. ¿Quién es el que está realmente a mi lado? ¿Con quién es que estoy durmiendo? O quién es ese hijo que no he querido ver, que es un adicto, y sigo
cultivando su pereza o su necesidad de no salir de casa, porque sigo viéndolo como un bebé, sigo teniendo en formato de regalo cubierto de papel de regalo, ¿sí? Y no me doy la capacidad de abrirlo para entender que ese otro ser humano va a tener defectos, cualidades y situaciones propias de él. O sea, el destapar un papel de regalo es ver la realidad que existe allí y aprender a usar esa realidad de alguna manera y a tener esa conexión, que es lo que estás diciendo con Saturno, ¿no? Pues en ese sentido también el efecto de los planetas transpersonales que cada vez nos interesa más, incluso no en el mundo de la astrología, sino a nivel global, cada vez más hay interés por lo que pasa más allá de nosotros, lo que pasa no solamente en mi mundo, sino en los otros mundos que nos rodean, que es el mundo de las personas y de la vida en general. Y esa necesidad que tenemos cada vez más de saber que hay más allá, como buscando una forma distinta de vida, también nos trae realidades, realidades que nos tocan. Por ejemplo, estos efectos neptunianos muchas veces están asociados acordémonos de la conjunción Saturno-Neptuno que próximamente se presentará en el 2025, pero que ya está empezando a configurarse esa constelación. Cuando tú nos mencionas el Neptuno está en la cometa, pues empezamos a ver temas alrededor donde dice hay desempleo, eh, hay temas de personas, por ejemplo, las pandemias también tienen mucho que ver con el sistema inmunitario. Neptuno diluye la inmunidad, diluye las fronteras. Las crisis humanitarias que hay a nivel global porque las fronteras están siendo sobrepasadas. Los miedos colectivos que en un momento dado se presentan, porque los tres transpersonales producen en su estado sombra formas de locura. La gente se enloquece, por ejemplo, porque hay un cambio de situación o de gobierno, entonces los miedos más terribles, o sea, estas fuerzas tienen el poder de sacarnos en el regalito una serie de temores nuevamente con respecto a al desengaño o a asumir, a decir, esto tiene un costo, tiene una realidad. Entonces, al vivir esas realidades, nos tenemos que volver a poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, ¿cómo integro mi vida con esta realidad más ampliada? Y uno de los efectos que nos pide Neptuno es que como estamos ante algo que no conocemos, necesitamos tiempo. Ahí entra Saturno, prudencia, gradualmente, poco a poco, también tener fe, pero no ser ingenuos, no ser personas que estamos como con los ojos vendados y estrellándonos por la vida porque no vemos nada o confiando a ojos cerrados creyendo que el que pone al frente una solución ya es definitivamente lo que nos va a salvar. No, o sea, estas fuerzas nos plantean retos, sobre todo también nos abren a entender que hay cosas que no conocemos y que necesitamos, sobre todo, ahí entra Saturno, que a veces le hemos dado tan duro a Saturno que el tiempo, que la limitante, que la falta de flexibilidad, pero Saturno también te dice, si tienes los pies en la tierra, pues tómate tiempo, tienes tiempo, no, no es necesario que ya, encontraste el amor de tu vida y manda la casa por la ventana y renuncia a todo porque puede ser un salto al vacío y te dice, date un poco de tiempo. Creo que es una ayuda con los planetas transpersonales porque también nos dicen, hace mucho tiempo que estás en una situación que necesitas resolver. Lo que tú dices, la pareja que tiene un problema que era tan divino o tan divina, pues es humano, tiene carne y hueso y tiene historia, Saturno. Y al tener historia, si esa historia no está integrada y manejada día a día, esa historia se va a convertir en una dificultad diaria por más Neptuno que haya, por más que estés ahí al lado de Buda, Jesucristo y Mahoma, pues hay una historia. De hecho, ellos prueban que cuando estuvieron en este cuerpo, en este plano, tuvieron que enfrentar retos muy grandes en esta realidad y no se desconectaron de ella. Creo que hay una frase neptuniana que es de Jesús que dice, mi reino no es de este mundo. Ir por el mundo manso como las palomas y prudente como las serpientes. A ver, eso está indicando de que estamos aquí en esta realidad, que nos toca saberla vivir
que nos toca ser prudentes, que tampoco es estar como prevenidos, porque el efecto de Neptuno también nos manda a la psicosis, ¿no? En el lado sombra, como el miedo a todo, a la angustia, y ya pasar algo terrible y lo que viene es tenebroso y ni siquiera sabemos qué viene, o si viene algo o no viene, o eso que ocurrió es, qué miedo, qué susto. No, el efecto de Neptuno nos dice, por eso tiene una cruz en su glifo, parece en la realidad, pero ablándela. Lo que viene de atrás, hay una parte que hay que ablandar, hay que renunciar a que sea estrictamente como yo lo quiero, pero tampoco significa que renuncie a mirar que hay unas realidades inmediatas, que hay que tener los pies en la tierra para poder fluir. Parafraseando lo que acabas de decir, mansos pero no mensos. No mensos, sí, mansos no son, mansos no significa ser ciego, ¿no? Y menos, uno de los efectos de Neptuno es escucharse internamente, pero saber diferenciar las voces de la voz el sentido común, lo que se llama la voz, la sabiduría, se llama sentido común. No hay que buscar por allá que la revelación que llegó de Sirio o de las Pléyades, sentido común, sentido de las proporciones, de la realidad y aceptación de que hay cosas que uno no sabe y dice, no sé, y no está mal no saber, y necesito tiempo, y tengo dudas, sí, el yo tiene dudas, ¿cómo las resuelve? Tiempo y observación, un buen Júpiter, observación, sentido común, sentido de la realidad. Sí. Tiempo, observación, que son temas del individuo. Observa esto, ¿no? Cuando simplemente digo es que el mensaje de las Pléyades y de los más allá, o el lenguaje, o el misterio que me acaba de comunicar el gurú, o esta filosofía, y a través de ellas que me voy a redimir todo lo que ha sucedido en mi vida y se me van a purgar y limpiar todos los pecados ancestrales y demás, ¿sí? Observa cómo desde esa perspectiva le estamos dando un poder hacia afuera a algo que tal vez lo que me está invitando, ese mensaje de las Pléyades o ese mensaje del gurú, me está invitando a hacer un reconocimiento de que necesito en este momento hacer un proceso de depuración, de limpieza, de sanación, de reequilibrar, de reconexión y de redención, ¿sí? Pero no darle el poder afuera a ese individuo o a esa persona. Bueno, dos cosas antes de darte de nuevo la palabra, que es que se me va la paloma con algo que tú acabas también de mencionar y es la dilución. Neptuno es el dios de los inmensos mares. Todo lo que entra al océano, a estas aguas salinas, se diluye. La mayoría de cosas. Hay cosas que en nuestra tierra no se diluyen como es el plástico, que son creaciones Mm. humanas, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas. Todo lo orgánico termina siendo diluible en el gran océano. Por un lado, para poner el ejemplo, en la tierra. En el cielo, resulta que mandaron una sonda por allá en el 80 y algo, creo, la Voyager. Carl Sagan estaba al frente de todos esos procesos, llenando la sonda del disco en oro, de lenguajes, de fotos, de cosas que mandaron al espacio y que aún sigue vigente y viva y ya está, ya salió del sistema solar y sigue su camino al infinito y más allá, ¿sí? Pero cuando esa sonda, en el año 2000 o finales de, no, finales de los 90, llegó a Neptuno, curiosamente a Neptuno, ¿sí? Tomó una foto desde Neptuno hacia la Tierra. O sea, se dio vuelta a la sonda y tomó la foto y la envió. Y semejante científico como era Carl Sagan se convirtió en un poeta. Ese video lo pueden ustedes encontrar en YouTube, hablando del pequeño punto azul. Y entonces él mira la foto del Voyager y dice, ese pequeño punto azul, allí donde nos estamos peleando los unos con los otros, donde el jugador de fútbol o la estrella de pop o no sé qué, y donde nos estamos matando mutuamente, ese pequeño punto azul, ahí es donde sucede todo, en esa minúscula punto que está, que se ve simplemente como el que alberga vida en todo el sistema solar y está allá, tan lejitos y es un solo un puntico en todo este infinito mundo de estrellas y en este vasto mundo, ¿sí? Entonces hace una reflexión
que hace que se diluyan absolutamente todos los problemas. Uno escucha a Carl Sagan y dice, por Dios, y yo aquí estresándome porque no pude hacer la grabación en YouTube, o porque no me cargó el video, o porque no tengo cómo pagar la renta, o lo que sea. Sí. Y dice uno, la vida es mucho más vasta que estos minúsculos problemas narcisos que tengo en mi pequeño mundo. ¿Sí? Y esa es una de las funciones neptunianas, ¿no? Hacer esos procesos de dilución. De tal forma que hay otro ejemplo, además de dilución, quería tomar estos tres ejemplos, el mar, el océano, el de Carl Sagan, y el último que nos está mostrando la misma danza de las estrellas, la música de las esferas, nos la muestra porque Saturno tiene un ciclo de 29-30 años, en darle todo un ciclo a la Tierra, y tiene algo que se llaman los anillos de Saturno. Y esos anillos tienen procesos equinocciales y de solsticios, como lo tiene la Tierra, y por eso hay estaciones. Y desde la perspectiva de la Tierra, Saturno, en dos ocasiones en su órbita, tiene esos equinoccios, es decir, desde la perspectiva de la Tierra, pierde sus anillos. No son visibles sus anillos porque queda totalmente alineado con la Tierra los anillos, ¿sí? Y esto curiosamente se da cuando Saturno pasa a los finales de Virgo y a los finales de Piscis, ¿sí? Curiosamente, en esos años, cada 15 años, Saturno tiene unos equinoccios en el eje donde rige Neptuno y Mercurio, ¿sí? Entonces es curioso como ahora en el 2025, vamos a tener ese proceso en donde se diluyen los anillos de Saturno desde la perspectiva óptica de la Tierra. Es como si Saturno perdiera su investidura, perdiera lo que lo contiene y lo rodea, ¿sí? Y curiosamente se vuelve un planeta simplemente redondito sin anillos. Esto simbólicamente creo que representa como la dilución de aquellas restricciones y aquellos mandatos y aquellos paradigmas saturninos a los que nos hemos aferrado con tanta vehemencia para proteger una estructura egoica que cuando pasa por el eje Virgo-Piscis, es decir, tiene relación con Neptuno, pues se diluyen, que es algo en lo que estamos en este momento con Saturno pasando por Piscis. Sí, el efecto de la pérdida de los anillos de Saturno, cuando está en Piscis y en Virgo, está asociado en la astrología mundial a miedos económicos, a dificultades en el mundo de la materia, a disolución de fronteras o ver las vulnerabilidades de las fronteras o de los límites que nos hemos puesto o de donde nos agarramos. Entonces ya no es tan seguro lo seguro o nos genera una angustia existencial porque no vemos que de alguna manera se pueda sostener esa estabilidad que hemos construido, de la que le hemos dedicado tanto tiempo. Y a la vez nos muestra la vulnerabilidad, porque parte del efecto de Saturno es protegernos, garantizar un espacio para la vida, como la concebimos. Pero parte del efecto de Neptuno, que es disolvente, y justamente Saturno pierde sus anillos cuando está en Piscis. Se le disuelven los anillos, Neptuno le disuelve los anillos, le deshace los anillos y se los deshace cuando está al frente en el signo complementario, que es Virgo. En ese eje de la existencia nos dice la existencia es frágil, es vulnerable, o tenemos que darnos cuenta que está alineada, conectada con toda la vida, con toda la totalidad. Entonces nos pone a buscar, por eso empiezan las búsquedas. Muchas personas dicen, en el nivel material Neptuno tiene un efecto y es que termina relaciones que ya estaban muertas. Pueden ser relaciones de pareja o relaciones, o muestra la vulnerabilidad de yo construí aquí esta seguridad, tengo alarmas, dice, no, le entraron por el techo o le entraron por el parapente también. Dice, mira, no hay seguridad. O sea, una de las funciones de Neptuno es demostrar que las seguridades que armamos para estar muy, muy, muy seguros no son tan seguras. No porque no funcionen las seguridades que hemos puesto, porque no estamos considerando la totalidad, que hay algo más allá de mi campo, de mi yo. Y al considerar que hay algo más grande que mi yo, entonces yo descubro
que yo no soy el centro del mundo. Entonces, por eso pone, por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Se construyó un muro, una contención para producir una comunidad controlada, y de pronto eso se cae, se deshace. Neptuno funciona como la humedad, de hecho rige la humedad, va deshaciendo el muro. Aparentemente no es escandaloso, Neptuno no hace escándalo como Urano o Plutón, y eso lo hace precisamente mucho más complejo de entender, porque es más, lo podemos estar viendo, y dice, ahí está la humedad, pero si no haces nada, esa humedad te va a tumbar la casa, te va a deshacer el sistema, se diluye, se destroza contra el piso. ¿Por qué? Porque era necesario y porque no entendimos que había que tener en cuenta algo que estaba pasando que no estábamos viendo. La humedad yo veo el efecto, pero yo no sé dónde está. Con los efectos de Neptuno, eso que nos pasa hay que decir, estoy viendo el efecto, pero yo realmente sé dónde está lo que tengo que buscar o darme cuenta dónde se origina, porque no se trata de maquillar la pared para que se vea bonita y simplemente no hemos curado. Y a veces hacemos eso, ¿no? Tratamos de maquillar la realidad, de negarla, pero el efecto de Neptuno no va a parar ahí, entonces nos va a disolver esas fronteras, nos va a obligar, de alguna manera nos va a obligar a tener que entrar en ese sentido de reconocer que lo que hemos construido, por más seguro que parezca, pues tiene una necesidad de reconocerse en algo más grande y por eso nos diluye las fronteras, nos acaba relaciones que ya no deberían seguir ocurriendo más, se deshacen. Y en ese campo, a nivel físico, pues nos puede generar inseguridad, confusión, caos, incertidumbre, porque lo que encajaba en nuestra vida ya no es de la misma manera, ya no encaja, está fuera de nuestro control, está más allá de lo cotidiano. De ahí que algunas personas llegadas en ese punto quieran evadir la realidad a través de múltiples vías de escape. La misma espiritualidad, la embriaguez espiritual puede ser como la embriaguez eh, del alcohol, Alucinógenos. Sí. alucinógenos. O sea, muéstrenme en algo que no sea esto que me atrapa. También esa vía de escape nos está diciendo, hay otros mundos que generan ilusión, pero también nos dice, eso dura un ratico y se acaba y vuelves a este mundo donde estás aquí, donde necesitas resolver algunos temas. Esas vías de escape, realmente más bien hay que convertirlas en vías de integración para que no sean de escape, para que no sea escapar de esta realidad que estamos viviendo. Y en el nivel emocional, la función de Neptuno de alguna manera es como, como ir más allá de nuestro estado emocional, de nuestras necesidades, o lo que tú decías, veo la pareja hermosa, feliz, que está para mí, que todo, que es divina, pero no me estoy dando cuenta que esto puede tener un tema que no he visto, que no he trabajado tanto en la pareja como en mí, o en el hijo que solamente quiero ver lo bello, lo bonito, lo exitoso, lo maravilloso, pero tiene necesidad de resolver algunos temas. O sea, Neptuno nos aterriza también. Por eso cuando nos confunde, nos diluye, nos está diciendo, oye, aterriza. Ahí se parece a Saturno, nos dice, aterriza. Aterriza porque lo que has construido saturninamente era con una visión del pasado, pero hoy no funciona porque necesitas redimir esa molestia que tienes al frente. Porque si lo que está al frente te está molestando y no hubo frontera que lo evitara, es una molestia que viene del pasado, que la has fabricado, que eres responsable, porque es muy fácil decir, es la situación, es el otro, son los demás, pero a nivel emocional nos está indicando que si lo que está ocurriendo se presentó, pues tiene un sentido. Uno de los aspectos de Neptuno es el amor y la sabiduría. No es abandonarse y dejar de decir, ay, una cosa distinta de Neptuno es la fe y la entrega en que somos parte de un universo y estamos siendo conducidos. Y a la vez nos dice, bueno, ese universo, aquí en este cuerpo y en esta realidad, pues hay que asumirla y no tener como una entrega exagerada, irresponsable, de decir, no, el maestro me dijo, entonces yo cierro los ojos y de cabeza. Eso no es lo que se nos pide,
porque cuando hablamos del amor, sabiduría de Neptuno, viene de dentro. Y si hay alguien afuera que nos toca con el amor y la sabiduría, pues nos está diciendo es que eso no venga solo de afuera, sino que toque desde adentro, porque si no nos vamos a encontrar con vías de escape peligrosas. Por eso vemos muchas personas bien intencionadas en grupos espirituales muy despistadas, con muchos problemas personales no resueltos, pero no, todo lo resuelve el amor al gurú. Eso no es así. Eso hay que aterrizarlo. También tenemos un sentido inmediato de realidad con un sentido transpersonal abarcante y la idea es que los dos se integren. No es ni irse para un lado ni para el otro. Entonces, neguemos la realidad espiritual, no, pero tampoco neguemos esta realidad que donde estamos parados, porque precisamente es lo que nos permite evolucionar, crecer. Desde los 16 años de mi vida he estado en contacto con todas las culturas transpersonales de toda la New Age, de toda esta nueva cultura de lo espiritual desde lo occidental, que preparando esencias florales, que siendo vegetariano, que el rosacrucismo, que, bueno, que la sintergética, bueno, mil cosas que en este caminar me he dado cuenta eh, y que he estado en contacto vivo con ello, con las personas, con las situaciones y con las filosofías. Y todo eso me ha mostrado que las personas entre más conscientemente se consideran neptunianas, trascendentes, espirituales y de todo, son más narcisas que cualquiera. Es una cosa horrible, ¿sí? Y también he estado en el mundo porque también soy ingeniero de sistemas y mientras estuve trabajando en una multinacional de comunicaciones como ingeniero, mientras estuve trabajando con Ascofame, que es la Sociedad de Facultades de Medicina, y mientras estuve en contacto con la realidad, encontré personas más espirituales y altruistas y trascendentes que los que se las daban de espirituales. Sí. Y eso ha sido bien curioso porque eso lo que me ha demostrado es la danza de los opuestos. Yo creo que en la medida en que nosotros querramos hacer un trabajo espiritual, trascendente, neptuniano, de ilusión, necesitamos tener una vida armada y concreta, visible, realista, práctica. Si simplemente todo se lo dejamos a que los ángeles solucionen, a que la energía, a que todo pasa por algo, a que todo es neptuniano, y, ¿sí? Nos perdemos. Nos perdemos en esa bruma. Uno de los efectos de Neptuno es precisamente tocar las fantasías infantiles no resueltas. Entonces las proyectamos, lo que no tuvimos del padre, de la madre ideal, o el padre y la madre ideal fueron reales y nos sirvieron también, nos dejaron huellas de abandono, entonces las proyectamos después en el mundo, en una pareja, en la nueva era, en los nuevos soluciones para la humanidad. Entonces volcamos ese, porque estos planetas transpersonales son ideales de la humanidad. Es algo que nos jala, pero no son realidades inmediatas. Entonces, uno de los efectos curativos de Neptuno es destaparnos esas heridas que hemos proyectado sobre otros. Y por eso, realmente el efecto integrador de Neptuno pasa por sanar, integrar, aceptar, no es decir, listo, lo dejo así, aceptar es, está ahí, es real, esa es mi historia, eso está pasando, eso lo he vivido y necesito asumirlo y encajarlo. Ahí entra Saturno. ¿Y qué hago con eso? Y también acepto que hay cosas que todavía no puedo. Eso está bien, está bien. La herida de Quirón, porque se nos habla mucho de Quirón, pero es que la herida de Quirón, Quirón nunca resolvió su herida. Y ese es el narciso del ego que quiere curarse la herida y no se la puede resolver. ¿Cómo se resuelve la herida de Quirón? Con los transpersonales. Quirón se ve obligado a aceptar que no puede. Por más que incluso muchas de las ideas de hacer y de mejorar y de ayudar están buscando es cómo me quito esta insatisfacción de vida, cómo me la quito. Pero la herida de Quirón se resuelve es cuando entramos realmente, la herida de Quirón nos pincha el ego y nos entrega al mundo transpersonal.
Cuando nos metemos en ese mundo, es decir, que se va a transformar nuestra vida, que eso implica renuncias, que implica abrir el entendimiento, que implica aceptación y que implica también, mira los transpersonales, si hablamos de Saturno como tiempo, pues Urano 84, 165, Neptuno y Plutón 265 nos dice, mire, ¿sabe qué? Suelte. Lo que va a necesitar es, o sea, empiece con lo que tiene y hágale, porque si es por tiempo, escasamente le alcanzará para Urano, pero no le va a alcanzar para el resto. Entonces suelte y haga lo que pueda y viva como, viva lo más consciente, con más libertad, con más, la trascendencia también es confiar y ir haciendo en la medida de lo posible. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Porque la idea de Saturno y la idea del yo es como que todo, como que la vida, y eso lo vemos en las empresas, va de para arriba, ¿no? Todo es de para arriba y el indicativo para arriba. Incluso se han inventado ahora los economistas, para no hablar de pérdidas, hablan de un crecimiento negativo. O sea, todo es crecimiento. Crecimiento negativo se llama pérdida para abajo. Y resulta que la vida tiene flujo y reflujo. Las olas del mar son grandes, enormes, pero cuando llegan a la orilla y tocan tus pies en la arena ahí parado en la playa, desaparecen y empieza la ola en el otro sentido. La vida tiene un flujo y reflujo. Así como llegan las personas, también se van a ir. Así como llegan las situaciones, también se va a ir. Así como llega el máximo del éxito, también se va a ir. No porque haya nada malo, porque es la renovación de la vida. Y precisamente uno de los efectos de Neptuno, cuando tú hablas, he encontrado gente en ese mundo que no es neptuniano, pero gente servicial, gente amorosa, gente con el corazón abierto, dispuesta a ayudar. Eso es una integración de Neptuno, que es la aceptación de estar acá, diciendo, con lo que sé, cómo puedo contribuir y lo que no sé, cómo lo puedo incorporar o abrirme a entender o aceptar que no sé del tema, o sea, abro el sistema, pero no lo niego. Cuando Neptuno nos ejerce un efecto disolvente que nos ocasiona problemas, es porque nos encapsulamos en un mundo pequeñito, por más espiritual que parezca, pero estamos es tratando de protegernos como niños perdidos, pequeñitos, agarrándonos de una fantasía. Es que las drogas no son solamente el alcohol, las drogas son las vías de escape que utilizamos para no ver la realidad y la necesidad. El yo tiene un tema y es que necesita de afuera aprobación. Y está bien, pero si no hay aprobación, entonces, ¿qué? ¿Quién soy? ¿O de qué me agarro? ¿Cómo me reconozco? Hay un tema importantísimo que estás tocando ahí con los ciclos y es que hasta Saturno tiene un ciclo de 29 años, que es el más largo de los planetas visibles a ojo desnudo. Eh, mm, Incluso ahí el que sigue es Quirón, que tiene un ciclo de 50 años también. Y el que sigue es Urano con 84 años, que ya estamos alcanzando esas edades y que ya estamos integrando su energía creativa y su energía disruptiva y generadora de revoluciones y cambios. Ya no es tan raro para las personas que vivimos en este mundo que alguien se divorcie o que suelte un trabajo bueno o que haga una revolución entre lo espiritual y lo material. Ya estamos integrando más la energía uraniana. Hace 50, 60 años que alguien se divorciara era caótico, no era posible, ¿sí? O que dejaran un trabajo donde se podían pensionar en ese trabajo, pues eso era absurdo, ¿sí? La energía de Urano en este momento ya está mucho más integrada a nivel humano. Es una energía a la medida en que el ser humano vive más años. En este momento la expectativa de vida está casi por encima de los 90 años, ¿sí? Pero planetas como Neptuno con 164 años de ciclo o Plutón de 260 años de ciclo son planetas que a nivel humano todavía no tenemos la conciencia suficiente para entender sus movimientos y terminan siendo movimientos más generacionales y más de las familias o de las naciones, que tienen ciclos ya mucho más largos, ¿sí? Por eso se llaman Sí. energías transpersonales. Y como tal, cualquier Neptuno, cualquier visión, filosofía, trascendencia neptuniana, es decir, que tiene contacto con el misterio,
que diga que es la verdad última, llámese astrología, llámese yoga, llámese lo que se llame, llámese Osho, bueno, llámese las religiones Nueve, incluso, ¿sí? 8, 9, 10. 8, 9, 10. Sí, que digan que es ya el punto de redención y la verdad óptima, pues es falso para nuestro nivel cultural en este momento porque no tenemos la capacidad humana para vivir y recibir un ciclo neptuniano completo. ¿Sí? Bueno, ¿a qué voy con esto? A que eso está en proceso. Así como Urano se ha demorado desde su descubrimiento, finales de 1700 hasta la fecha, en tener toda una evolución y aún nos cuesta trabajo integrar a Urano con todo y que es un ciclo de 84 años, aún nos cuesta trabajo que un hijo venga con una revolución de género o que una, no sé, o que alguien que queremos mucho nos diga que después de 30 años de matrimonio se divorció, aún nos cuesta, o que una hermana diga quiero practicarme la eutanasia, nos cuesta, o sea, porque es algo que es revolucionario y aún estamos tratando de integrar la revolución en nuestra vida humana, pues con lo neptuniano peor. ¿Sí? Entonces, aún estamos tratando de entender la física cuántica, el contacto con el misterio, aún estamos tratando de entender las medicinas alternativas y complementarias. Y aún les falta mucho por desarrollar y entender. ¿Sí? El que venga a decir que esta es la medicina que es la única y que sirve y la cúralo todo, uy, qué peligro. ¿Sí? O la filosofía, el cúralo todo. ¿Sí? Y con Neptuno esa es la atención que necesitamos prestar, que todo lo que se considere que es lo máximo y lo que envuelve todo, cuidado. Sí. Claro. Pues Juanca, te voy a plantear que hagamos un programa sobre eso, sobre esa integración, porque ya se está dando en la humanidad, pero mm, eso, primero esas fuerzas transpersonales, justamente tú estás señalando, no se integran en un individuo por sí solo, se integran incluso en generaciones. Pues mira, la tecnología, si nos devolviéramos con la tecnología de hoy, Urano, devolvámonos 30 años y le entregamos a una persona de hace 30 años en su contexto la tecnología de hoy, pues queda loco. Eso es como una gallina en medio de un laboratorio, no sabe qué hacer. Pues lo mismo nos va a pasar a nosotros en 30 años, con lo que viene. Yo recuerdo a León Sánchez, mi maestro de astrología, que él ya muy mayor, de 80 y pico años, decía, uy, lo único que me va a pesar de morirme es que me pierdo lo que viene, porque lo que viene, eso es maravilloso, lo que viene, la tecnología, los viajes espaciales, la mente, y decía, uy, eso es lo único que, no, pues lo que pasa es que este cuerpo ya está viejo y volveré a nuestro cuerpo, decía, si es que me mandan para este plano. Pero estos planetas no se integran por sí solos en un individuo, sino se integran en generaciones y por eso también hay una corriente actual en la humanidad de las meditaciones grupales, de los trabajos grupales, de... Esas son las fuerzas transpersonales que dicen, es que son transgeneracionales, usted solito no pretenda porque le cae eso y no sabe qué hacer, es como si le entrara a la casa un voltaje que no está preparada, le funde todos los equipos. Entonces también el afán de ya ser transpersonal, tranquilos, tranquilos, poco a poco, en la medida no se trata de que ya tengo que activar la pipitaria y entonces yo ya solo veo trascendencia por donde mire, no. De hecho, cuando estas fuerzas ya se han integrado es cuando la gente está en el mundo diciendo qué hay que hacer y cómo lo resolvemos. Martín, y de hecho, eso es simplemente un escape para no ver la realidad que tengo enfrente, ¿sí? Claro, Entonces es una forma de decir, no acepto la cruda realidad y la aridez de este mundo. Necesito desarrollar mi pituitaria para poder abrirme a los mundos sutiles y olvidar que estoy en una aridez compleja, ¿no? creo que vale la pena, Juanca, que en algún momento nos sentemos y hablamos de, porque hoy está en boga por todo lado, hay un boom, ¿no? Y eso lo hacen los transpersonales. ¡Tum! Entró lo nuevo, entró todo, todo, todo lo nuevo, todo, todo por todo lado, entró la magia, entró la alquimia, entró la astrología, entró la alquimiotecnología, entró el Neptuno tecnología. Entonces hoy se habla, por ejemplo,
de parte del efecto de Urano, Neptuno y Plutón es la entrada de las drogas, no como drogas duras sociales, sino como formas curativas. Eso es muy neptuniano. Y se ha Sí. podido, Hongos, sí, psilocibilla, sí, ¿cómo es? Sí, sí, sí. y hay efectos curativos muy reales, pero tampoco es la solución a todo. Mm. Esto creo que hay que tener prudencia y ahí entra Saturno. Saturno como la raíz que nos ata a la tierra y nos nutre de la tierra. Es muy importante para que las flores del árbol que están en la cima de la copa del árbol sea viable. Necesitamos la raíz que nos nutre a la realidad y que nos sustenta en esta realidad. O sea, es una integración, no es una disociación, porque hay que tener cuidado de si nos vamos mucho para el otro lado buscando lo trascendente como una huida de lo que no hemos aceptado, asumido en nuestra historia, nos vamos a disociar. Por eso la gente dice, no, me va a mandar una dosis de droga y entonces, uff, y sí, y aquí ya lo que vio por allá, cómo lo integramos acá, cómo lo aterrizamos, cómo lo volvemos realidad, cómo lo volvemos solución en esta vida. Si eso se logra hacer, esa integración, porque estamos hablando de Neptuno como imagen guía, como algo que nos guía, no como una realidad que ya es acabada. Es más, es una realidad en desarrollo. Y la física cuántica está hablando ya hoy se habla de los universos paralelos, que eso lo hablaron los antiguos. Miku Kaku, que es el mayor físico teórico que hay en el mundo. Él es de origen japonés, profesor de la Universidad de Nueva York. Estuvo en Colombia en el eclipse, en este último eclipse en el desierto de Acatama, dio una entrevista en El Tiempo y es un futurólogo. Todo lo que ha escrito 10, 20 años atrás se ha cumplido. Y él dice, hay universos paralelos. Este diálogo que tenemos aquí con Juan Carlos está ocurriendo en varios niveles de la realidad. Y lo dice la lumbrera de la física cuántica. Eso es Neptuno, Urano, Plutón. Hay mundo, como decía el poeta que recoge, el poeta Machado, que recoge nuestro amigo catalán, cuando Serrat. dice el cantante que dice, no, caminante no hay camino, se hace camino al andar, Joan Manuel Serrat. Él hace famosa esa poesía de Antonio Machado, donde dice, hay mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos flotar y luego cómo se deshacen, pero también hay una realidad aquí en esta vida, en este plano, es una realidad temporal, pero es también. Y la idea, cuando tú mencionas en el mundo del práctico, he visto gente muy espiritual que no anda pregonando, es verdad, es la gente que ya lo está integrando y que ya no le interesa, porque estas fuerzas transpersonales no es para decir, mire lo raro que soy y lo estrambótico que parezco, sino aquí estoy de corazón, aquí estoy ofreciendo donde estoy en esta realidad, un hospital, una casa, en la calle, estoy ayudando a transformar la realidad porque yo también me estoy transformando con la realidad. Y esto nos invita, las imágenes guía, Urano, Neptuno y Plutón, nos desbaratan el que tenemos que ser perfectos por más bien ser íntegros. Y ser íntegros es aceptar lo que hay e integrarlo, aceptando que hay una parte que todavía no puedo, o que esta humanidad que tengo, pues le cuesta, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Si le cuesta, ¿cuál es el problema? Tiempo, no más. Hay un mensaje acá en el chat que nos dejan que me gusta mucho. Dice, tomemos en cuenta que siempre que amamos nos arriesgamos a perder, pero vale la pena vivir esas experiencias. Toda la filosofía y la religión tienen muchas cosas lindas que aportar. O sea, ahí está haciendo, ese mensaje me parece muy bonito porque así es una analogía, ¿no? Así como intentamos muchas veces relaciones, nos arriesgamos, nos dejamos hechizar, nos dejamos magnetizar, vemos el regalo de cumpleaños o de Navidad bien envueltico, ¿sí? Y nos dejamos magnetizar con esa magia. Asimismo nos sucede también con las filosofías y las religiones, que son muy importantes. El hechizo y el magnetismo son muy importantes. Es la forma que tiene la psique y la vida de enlazarnos con Maya,
con la ilusión, con la fantasía. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de eso? Tener una experiencia, generar una vivencia, una experiencia, y con esa experiencia tener una trascendencia, una conexión con algo más allá. Pero eso no se puede obviar si simplemente decimos, listo, entonces ya sé que eso va a ser maya, va a ser ilusión, entonces no me meto en ese mundo, me voy al Himalaya, más bien a derretir nieve, sí, allá como el maestro Milarepas, y entonces no tengo que vivir esa dura y cruel y árida realidad. Resulta que como seres humanos nacidos en una cultura occidental, aquí, por ejemplo, nosotros en Colombia, necesitamos aprender a integrar lo que está alrededor para poder hacer una trascendencia. Una sin la otra no lo es, no sirve. Y más ahora en estos momentos de nuestra existencia que vamos a tener Neptuno, conjunción Saturno, Saturno ya en Piscis, y todo esto culmina en una conjunción en el 2025-26. Todo esto nos está indicando es la combinación de los dos mundos, es la interacción, es la danza de los opuestos. No es tan valioso lo material como lo espiritual, no es tan valioso lo espiritual como lo material, son las dos. Es tan valioso Oriente como lo es Occidente, y por eso las guerras que tenemos ahora tan enfrentadas, porque estamos enfrentados en los dos polos opuestos, Oriente y Occidente está allí, que internamente y a nivel individual lo que nos está diciendo es una invitación a la integración de los dos opuestos. Sí. Esa es la trascendencia de los transpersonales, te obliga a darte cuenta que tú no estás solo en el mundo. Entonces el yo, el pequeño yo, cree que el otro es el enemigo. Eso se llama lo que está ocurriendo en el planeta actualmente. Es lo que ocurre en un ser humano cuando se enferma. Es una enfermedad autoinmune. Nos estamos autodestruyendo pensando que el otro es el enemigo. Y el otro también piensa que yo soy su enemigo. Eso que es en el cuerpo, una enfermedad autoinmune, por desconocimiento de la integridad. Entonces, esto se va a resolver el día que nos reconozcamos todos válidos. La raíz es fea, pero sin raíz No hay no hay flores. flor. No hay flores ni hay rosa. Entonces no es que la rosa, sí, pero sin, y no es que la raíz sea fea, está hecha de esa manera. O sea, nos toca romper paradigmas. Eso hace Urano, Neptuno y Plutón, rompe los paradigmas. Y la idea, tú lo acabas de definir muy bien, Juan, es integrar en esta realidad, porque el alma no la vemos por aquí, ni la mente, ni las emociones, pero este cuerpo sí lo vemos y a través de este cuerpo el alma, la mente y las emociones se manifiestan. O sea que todo se integra y se necesita. Entonces no podemos excluir ni renunciar. El que pretenda renunciar, lo único que está haciendo es metiendo como el avestruz la cabeza en la arena para no ver, pero es inevitable que, tranquilos, a todo el mundo, yo ya no le digo nada a nadie, ¿sabes? Ni a mis hijos, ni a nadie, porque digo, es el camino del despertar, del rebelarse desde adentro, no es rebelarse contra algo afuera. Nos rebelamos contra todo y un día descubrimos que era revelar desde adentro lo que no le había dado espacio, no sabía. Entonces ya en última digo, no hay que decirle nada a nadie, hay que respetar que es el proceso que ese ser escogió en esta vida. Tarde o temprano se le va a prender el bombillito cuando corresponda, cuando llegue el momentum, que es en física cuántica, el momentum es cuando se juntan una serie de circunstancias que ¡pum! Punto. Ese es el tema y ahí, como decimos en Colombia, viva y deje vivir. Y el resto dice, no sea sapo, o sea, no se ha entrometido, deje vivir, porque a veces por tratar de bajar la sopa antes de tiempo nos queda mal cocinada, mal cocida. A veces por pretender que los demás hagan y forzar, podemos producir alteraciones innecesarias. Entonces hay que dar tiempo. Sí, Martín, aquí Luisa nos está diciendo, eh, con mucho Neptuno logramos entenderlo, solo debemos vivirlo y sentirlo. Eso me cojo estas palabras porque es que hay algo muy importante con la energía de Neptuno. Necesitamos es vivir las imágenes, sentir la presencia y no racionalizar tanto a Neptuno, porque Neptuno es más de escuchar la música y ser la música misma. Leer una poesía y ser la poesía. Mirar un sueño o las imágenes de un sueño o imágenes que me impactan y sentirlas, vivirlas. Yo creo que despicianizar
es un término que me gusta ponerlo para decir, eh, es bajar el misterio a palabras y ahí se pierde. Hay cosas que solamente uno las puede sentir cuando, por ejemplo, el devoto cristiano toma la Eucaristía y está en entrega total, o ve la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo allí puestos, o la persona que en un proceso de meditación profunda tiene un insight que lo transporta y lo lleva, o cuando se toma un alucinógeno, tratar de describir eso en palabras Ya no, ya no. Son no. estados de la conciencia que nos transportan y nos hacen trascender. Eh, y como dice acá también Luisa Fernanda, es tan fuerte la energía neptuniana que logra desnudar los Saturnos a Saturno de sus anillos. Y esto es interesante porque pues es ahí donde pierde a nivel de la visual desde la Tierra, cuando Neptuno pasa por Piscis o por Virgo, pierde sus anillos desde la visual por sus equinoccios. Yo creo que este programa es más para invitarlos, sí a hacer unos puntos de reflexión, pero a sentir las imágenes, más allá de la razón y la Sí, lógica. y a vivir en una de las cualidades supremas de Saturno es la paz, de Neptuno es la paz. Entonces, si lo que estás viviendo te da paz, vívelo. Si es paz, si hay paz para todos, ese es el paraíso. Y eso implica que mi mundo, mi interno, también está en armonía. Necesito también aceptar que hay cosas que debo poner en orden o poner en cierta, o decir no. Y pues Juan, ¿qué te parece si hablamos, porque este es un señor tema y qué bueno que estás abriendo esa posibilidad de que miremos cómo se integran los planetas transpersonales? Eso no es una tarea de un individuo, es una tarea colectiva Correcto. con todo lo que eso implica y tenemos que hacerlo no en un segundo, tenemos que hacerlo, punto. O necesitamos hacerlo, más que tener que hacerlo, es una necesidad que hoy tenemos. Yo creo Y que muy agradecido. incluso Dime, Martín, el congreso que nosotros preparamos anualmente para el equinoccio de marzo, para el 20, 21 de marzo, que todavía no tenemos fechas, pero ya lo cuadraremos. pronto lo Yo creo, vamos a yo creo que el tema central del Congreso va a ser ese, ¿no? Desde distintos ángulos, darle súper. imágenes a Bueno, ya lo ello. hicimos en público, Sí. ya lo escogimos en público. Bueno, Bueno, mi hermano, muchas gracias por todo. Ya pronto nos volvemos a encontrar y nos tomamos una aromática hechizada con Urano, Neptuno, Plutón y un café y una comida rica. cierto brebaje. El brebaje. Un Qué abrazo para gustazo. ti, Juanja, para las Feliz de personas que nos nuestro han encuentro. acompañado y muchas bendiciones para todos.